chicos, ¿cómo andan? Soy el profesor Alejandro de Lucas. En este video tutorial de hoy, que es para los chicos de química presencial, ¿sí? Quiero darles, bueno, primero toda una parte teórica, explicarles los conceptos básicos para resolver los primeros puntos del primer parcial, ¿sí? Vamos a empezar charlando un poquito primero sobre las propiedades de la materia. Las propiedades de la materia las podemos clasificar, ¿sí?, en intensivas y extensivas. Las propiedades extensivas son aquellas que dependen de la cantidad, como la masa, ¿sí?, el peso, el volumen. Y las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos una tiza azul, ¿sí? Tiene una determinada masa, tiene un determinado volumen, ¿sí? Y si yo parto esa tiza, ¿sí?, vamos a suponer que la tiza es azul, la parto en dos pedazos, ¿sí? Cada uno de esos pedazos va a tener menos masa, va a tener menos volumen, ¿sí? Pero si era azul la tiza, los dos pedazos van a ser también azules. O sea, fíjense que la masa, el peso, ¿sí?, el volumen, depende, ¿sí?, de la cantidad de materia. No es lo mismo la masa, el peso y el volumen de la tiza completa que de un pedazo, pero sin embargo el color, ¿sí?, por más que tengamos un pedazo más chico que la tiza original, es el mismo. O sea, propiedades intensivas tenemos al color, por ejemplo, ¿sí?, a la tenacidad, la dureza, punto de ebullición, punto de fusión, ¿sí? Imagínense si ustedes tienen un cubito, ¿sí?, ¿a qué temperatura se derrite un cubito de agua? Se derrite a 0 grados, ¿sí? Y un glaciar también se derrite a 0 grados. O sea que no importa la cantidad de hielo que estamos hablando, el punto de fusión es el mismo, ¿sí?, para ambos sistemas materiales. Otra propiedad intensiva con la que vamos a trabajar ahora es la densidad. La densidad también, sí, es una propiedad que no depende de la cantidad de materia que estemos hablando. La densidad la vamos a definir como la masa dividido el volumen de un cuerpo, ¿sí? Si yo tengo una determinada masa, por ejemplo, vamos a suponer que tengo una masa de 100 gramos, ¿sí?, y tengo un volumen de 50 mililitros o 50 centímetros cúbicos, que es lo mismo, la densidad va a resultar de hacer la división, ¿sí?, entre la masa y este volumen. O sea, 100 gramos dividido 50 centímetros cúbicos, esto me da 2 gramos por centímetro cúbico. O sea, quiere decir que 2 gramos de esta sustancia X va a ocupar un volumen de 1 centímetro cúbico. O sea, si yo tuviera 4 gramos, ¿sí?, el doble, va a ocupar el doble de volumen, ¿sí? Eso es lo que quiero que quede bien en claro. O sea, no va a depender, o sea, imagínense que tengo un pedazo de hierro grande, ¿sí? Tiene una densidad de hierro de 7,8, si mal no recuerdo, ¿sí? 7,8 gramos sobre centímetro cúbico. Vamos a suponer que es un pedazo grande de hierro. Si yo corto un pedacito, ¿sí?, de ese trozo de hierro y determino la densidad, va a ser exactamente la misma. Si bien, o sea, la masa del pedacito va a ser menor, también va a ser menor el volumen, y de tal forma que la división me va a seguir dando lo mismo, ¿sí?, porque la masa y el volumen son directamente proporcionales. O sea, menor masa, menor volumen. Bueno, esto por un lado. Ahora vamos a seguir haciendo ejercicios con el tema de densidad, ¿sí?, que son lo que aparece en los primeros puntos del parcial. Otro concepto que quiero conversar, ¿sí?, es, vamos a hacer una clasificación simple de los sistemas materiales. Los sistemas materiales, vamos a poner así, sistemas materiales, ¿sí? ¿Qué es un sistema material? Un sistema material es una porción de materia, ¿sí?, que nosotros delimitamos para poder estudiarla, ¿sí? El sistema material puede ser homogéneo, tengo las manos frías hoy, y heterogéneo. Hay clasificaciones un poco más complejas, pero para nosotros con esta clasificación nos vamos a arreglar. Dentro de los sistemas homogéneos vamos a encontrar a las sustancias puras y a las soluciones. ¿Qué es lo que me determina, ¿sí?, la diferencia entre un sistema homogéneo y un sistema heterogéneo? La cantidad de fases.
¿Qué es una fase? Imagínense lo siguiente. Nosotros tenemos un recipiente y tenemos, por ejemplo, agua, ¿sí? Y aceite, ¿sí? El aceite, como bien sabemos, va a quedar sobre el agua. Y acá nosotros podemos determinar dos zonas en donde tenemos distintas propiedades intensivas. Esas dos zonas, ¿sí? Son dos fases. O sea, ¿qué es una fase? Es la zona del sistema en donde las propiedades intensivas son las mismas. Por ejemplo, la densidad del agua y del aceite no es la misma, por eso el aceite flota en agua, el color no es el mismo, ¿sí? Entonces, tenemos la zona o la fase del aceite y la fase del agua. Cuando nosotros tenemos en un sistema más de una fase, decimos que el sistema es heterogéneo. Cuando tenemos una fase sola, decimos que el sistema es homogéneo. ¿Qué ejemplos podemos encontrar de sistemas homogéneos? Bueno, puede ser una sustancia pura, por ejemplo, decir agua, ¿sí? Agua destilada, por ejemplo, ¿no? Es una sustancia pura, ¿sí? Alcohol absoluto, por ejemplo, ¿sí? Y eso es un sistema homogéneo. Y el otro ejemplo de sistemas homogéneos también son las soluciones. Por ejemplo, si yo agarro sal y la disuelvo en agua, ¿sí? Siempre y cuando toda la sal quede disuelta en el agua, el sistema va a ser homogéneo, va a formar una solución. Alcohol en agua, por ejemplo, ¿sí? El alcohol se disuelve infinitamente en agua, forma una solución. Muy bien, dicho esto, vamos a empezar entonces con las propiedades, con los ejercicios que yo compilé de este último año, ¿sí? Son primeros y segundos puntos de los parciales, los primeros parciales que tomaron este año 2018. Vamos con el primero. Teniendo en cuenta que la densidad del hierro es 7,87 gramos por centímetro a la menos 3, calcular la masa de un trozo de hierro de 200 centímetros cúbicos expresada en kilogramos. Bueno, es un problema muy sencillo, esto hay que hacerlo bien para sumar puntajes, ¿sí? Nos dan como dato la densidad, que es 7,87 gramos por centímetro a la menos 3. Decir centímetro a la menos 3 es lo mismo que decir gramo, o sea, esto lo podemos pasar al denominador, ¿sí? Y podemos escribirlo así. Gramo sobre centímetro cúbico, ¿sí? Para sacar el menor del exponente podemos llevar esto al denominador. Una propiedad matemática de las potencias. Ahora bien, por otro lado nos da como dato que tenemos un volumen de 2000 centímetros cúbicos de hierro y me piden la masa. Entonces nosotros planteamos la ecuación densidad igual a masa sobre volumen, reemplazamos la densidad, reemplazamos el volumen y despejamos la masa. Entonces quedaría 7,87 gramos sobre centímetro cúbico es igual a la masa dividido 2000 centímetros cúbicos. 2000 centímetros cúbicos lo pasamos multiplicando y resolvemos, ¿sí? Simplificamos las unidades, centímetro cúbico se va con centímetros cúbicos, multiplicamos, me olvidé una calculadora, ahí hacemos la cuentita. ¿Me pasarías una calcu, por favor? Bien, hacemos la multiplicación y nos quedaría entonces la masa de hierro, pero expresada en gramos. Muchas gracias. 7,87 por 2000 nos da 15.740 gramos, igual a la masa. Para pasar de gramos a kilogramos podemos dividir por 1000. Recuerden que un kilogramo son 1000 gramos, ¿sí? El prefijo kilo significa 1000. Entonces, si dividimos por 1000 nos queda 15,740 o 74 kilogramos igual a la masa, ¿sí? Y esta sería la respuesta. Ya de esta forma tendríamos resuelto el primer punto del parcial, ¿sí? Fíjense que es muy fácil. Vamos a leer el primer punto de otro parcial. Dice así: teniendo en cuenta que la densidad del plomo es 11,32 gramos por centímetro a la menos 3, calcular la masa de un trozo de plomo de 1500 centímetros cúbicos expresada en kilogramos. Me están pidiendo exactamente lo mismo, pero me cambian la densidad, ¿sí? Y me cambian el volumen. Me cambian la densidad porque me cambia la sustancia, ¿sí? Recuerden que la densidad es propia de cada sustancia. 11,32 gramos sobre centímetros cúbicos, me dicen que es la densidad del plomo, y me dan el volumen, que es de 1500 centímetros cúbicos en este caso.
Entonces, este volumen, ¿sí? ¿Qué masa va a tener este volumen? Pasamos multiplicando, ¿sí? Por 1500 centímetros cúbicos igual a la masa. Centímetro cúbico se va con centímetros cúbicos, multiplicamos y nos queda 11.32 por 1500. O sea, 16.980 gramos, que en kilogramos, al dividir por 1000, me queda 16,98. Y ahí terminamos el ejercicio. No está de más decirles que en el caso del agua la densidad vale 1. Al valer 1 gramo sobre centímetro cúbico, la densidad del agua, podemos afirmar siempre que 1 gramo de agua es 1 centímetro cúbico, ¿sí? Que 1 kilogramo de agua es 1 litro, 1 decímetro cúbico. Son equivalentes, ¿sí? Solamente por el hecho de que la densidad vale 1, ¿sí? Ese es un dato que no les van a dar en los ejercicios y muchas veces lo van a necesitar. Bien, vamos al primer punto de otro parcial. Este no lo voy a hacer porque no se ve muy bien. Igual es lo mismo, dice, teniendo en cuenta que la densidad del plomo es 11,32, calcular la masa y me da un volumen de 0,400 centímetros cúbicos, o sea, expresada en miligramos. Bueno, no, lo hago para que vean el tema de las unidades, ¿sí? Sí se llega a leer. El otro no se llega a leer bien. Bueno, a ver. Más que nada por el tema de las unidades. Igual no se olviden que tienen ustedes un video dedicado a todo lo que es unidades, ¿sí? Y cómo se hacen los pasajes de unidades y demás. Entonces tenemos 11,32 gramos sobre centímetro cúbico es la densidad del plomo. La masa es lo que quiero averiguar y el volumen es 0,400 centímetros cúbicos. 0,400 pasa multiplicando, ¿sí? O sea, no hace falta poner estos dos ceros para hacer los cálculos, es lo mismo, 0,4. Eso tiene que ver con el tema de las cifras significativas que después vamos a conversar también. Centímetro cúbico se va con centímetro cúbico, hago 11.32 por 0.4, me da 4,528 gramos igual a la masa. Pero me la pide en miligramos. Sabemos que 1 gramo son 1000 miligramos, ¿sí? Entonces esto lo podemos multiplicar por 1000 para que nos dé miligramos. Al multiplicar por 1000 me queda 5228 miligramos igual a la masa, ¿sí? Perfecto. Vamos con el punto 1 del último parcial que puse que descargué, ¿sí? Dice así, vamos a leerlo primero. Es de unidades. A 20 grados Celsius en una atmósfera se disponen de los valores de densidad siguientes. O sea, estas dos cosas, la presión y la temperatura, en este caso son una formalidad, pero son una formalidad porque la densidad también va a depender, ¿sí?, de la presión y de la temperatura. Pero como todo está en las mismas condiciones, ¿sí?, no vamos a tener ningún problema. O sea que no vamos a utilizar estos datos, es simplemente una formalidad. Se disponen de los valores de densidad siguientes. A, 2-propanol, y me da la densidad del 2-propanol. Propanona y también 1,2-etanodiol. ¿Sí? Me dan las tres densidades y me pide que ordene en forma decreciente de mayor a menor. ¿Cuál es el problema acá? El problema son las unidades. Están todos en distintas unidades. Entonces lo que vamos a hacer es pasar todo a una misma unidad para poder comparar. A, que es el 2-propanol, tiene una densidad 0,786, o sea, 786, ahí está, gramos sobre mililitro. El B, la propanona, me dice 0,801 kilogramos sobre decímetro cúbico. Y el 1,2-etanodiol, que sería el C, es 1100 miligramos sobre mililitro. Lo que voy a hacer es pasar todo a gramos sobre mililitros, o sea que el primero lo voy a dejar como está. El segundo, para pasar de kilogramos a gramos y de decímetro cúbico a mililitro,
vamos a trabajar con las fracciones equivalentes, como les enseñé en el video de unidades. Como yo quiero que kilogramos se cancele, lo voy a poner en el denominador para poder simplificarlo. En el lugar de masa quiero que aparezca el gramo como unidad. Al más grande, que es el kilogramo, le ponemos un 1. Un kilogramo son 1000 gramos, ¿sí? Ponemos siempre la equivalencia. Ahora, como quiero que se vaya decímetro cúbico, lo coloco en el denominador para poder simplificar, y como unidad de volumen quiero que aparezca el mililitro o el centímetro cúbico, que es lo mismo. El más grande es el decímetro cúbico, le ponemos un 1. Un decímetro cúbico son 1000 mililitros. Kilogramos se va con kilogramos, decímetro cúbico con decímetro cúbico. Multiplico este número por 1000 y lo divido por 1000. Bueno, multiplicar y dividir por 1000 es innecesario, podemos simplificar en este caso y me queda el mismo número pero con las unidades que yo necesito, que es el gramo sobre mililitros, ¿sí? Y por último vamos a pasar el punto, el C, que era el propanodiol, creo. Ya está el volumen en mililitros, el único problema que tengo, la masa en miligramos y la necesito en gramos. Entonces vamos a agregar solamente una fracción equivalente donde el miligramo queda en el denominador para poder simplificar y aparece el gramo como unidad de masa. El más grande es el gramo, un gramo son 1000 miligramos. Entonces miligramos se va con miligramos, hago 1100 dividido 1000 y me queda en las unidades correspondientes. Esta división me da 1,1 gramos sobre mililitro. ¿Sí? Entonces ya tenemos todos expresados en las mismas unidades, y como tengo que ordenarlo en forma decreciente, el de mayor densidad es el C. C tiene mayor densidad, que le sigue el B y le sigue el C, el A, digo. O sea que la respuesta sería esta, ¿sí? Muy bien, ya sumamos unos puntitos del primer parcial, ¿sí? Vamos a trabajar los segundos puntos. Para los segundos puntos les quiero explicar de qué se trata el tema de composición centesimal y también de qué se trata el famoso porciento masa barra masa. En realidad no es otra cosa, ninguna de las dos son otra cosa más que un porcentaje. Más que porcentaje. Entonces, déjenme, vamos a suponer que nosotros tenemos una solución, vamos a un sistema material donde tenemos 10 gramos, vamos a suponer, de hierro, ¿sí? 50 gramos de agua, y a ver, para que den los números lindos, vamos a 60, 140 gramos, no sé, podemos poner cualquier cosa, de plomo. Y a mí me piden que calcule la composición centesimal de esto. O sea, lo que me están pidiendo es qué porcentaje representa cada uno del total. Si nosotros sumamos todas las masas, esto nos da 200 gramos, ¿sí? 200 gramos para nosotros va a ser el 100% de nuestro sistema. Entonces, yo quiero saber qué porcentaje representa el hierro. 10 gramos va a ser X%, ¿sí? Entonces, es 10 por 100 dividido 200, nos va a dar el porcentaje de hierro. Esto me da un 5%. Si hacemos lo mismo con el agua, 200 gramos es el 100%, 50 gramos, bueno, 50 por 100 dividido 200 es el 25%, ¿no? 50 por 100 dividido 200 es el 25%. Y el último, bueno, sería el 70%, porque acá estos suman 30%, ¿sí? Y hay que llegar siempre al 100%. Pero bueno, lo planteamos. Si 200 gramos es el 100%, los 140 gramos de plomo, ¿qué porcentaje representan? Es 140 por 100 dividido 200. Y me da el 70%. Fíjense que los tres porcentajes, ¿sí?, suman el total del 100%. Entonces esta sería la composición centesimal de cada una de las sustancias que tenemos en el sistema. También dentro de una sustancia podemos calcular su composición centesimal. Supónganse que tenemos esta molécula, ¿sí? Ácido sulfúrico se llama esto, ¿sí? Si nosotros queremos calcular
nosotros podríamos calcular de esta molécula lo que se conoce como la masa molecular relativa, famoso MR, para lo cual tenemos que tomar la tabla periódica y fijarnos el número másico de cada uno de los elementos. El número másico del hidrógeno vale 1, si ustedes se fijan en la tabla. Del azufre vale 32 y del oxígeno vale 16. Entonces, ¿cómo calculo el MR de la molécula de ácido sulfúrico? Bueno, va a ser 2 por 1 del hidrógeno. ¿Por qué 2? Porque la molécula contiene 2 átomos de hidrógeno, ¿sí? Entonces, como cada átomo de hidrógeno tiene un número másico de 1, multiplico 2 por 1 para tener el total. Más 32, que es la masa atómica del azufre, o AR, también conocido como AR, más 4 por 16 del oxígeno, ¿sí? Nosotros hacemos esta cuenta, 4 porque tiene 4 átomos de oxígeno, ¿no? Hacemos toda esta cuenta y nos da 98. O sea, que nosotros podemos también afirmar que acá si hacemos 2 por 1 es 2, acá queda 32, y acá queda 32,64. También podemos afirmar que cada 2 gramos, cada 98 gramos de ácido sulfúrico, nosotros tenemos contenidos en estos 98 gramos, 2 gramos de hidrógeno, de átomos de hidrógeno, ¿sí? Entonces podríamos averiguar cada 100 gramos cuánto tenemos de hidrógeno, ¿sí? Entonces hacemos 100 por 2 dividido 98 y esto me da 2,04 y fíjense dice 0,8, lo redondeo, ese 0,8 a 1, ¿sí? Gramos de hidrógeno. Lo mismo podemos hacer con los demás elementos. Nosotros tenemos 98 gramos de ácido sulfúrico, en 98 gramos de ácido sulfúrico tenemos 32 gramos de azufre. Si quisiera saber en 100 gramos, ¿sí? 100, hago 100 por 32 dividido 98 me da 32,65 gramos, ¿sí? Muy parecido porque 98 y 100 están muy cercanos, ¿no? Y lo mismo va a pasar ahora con el oxígeno. Cada 100 gramos nosotros de ácido sulfúrico tenemos 64 gramos de oxígeno, cada 98 gramos, ¿sí? En 100 gramos, ¿cuánto vamos a tener de oxígeno? 100 por 64 dividido 98. Esto me da 65,31 gramos de oxígeno. O sea, estos serían los 3 valores que obtuve. Fíjense que es la cantidad que tengo de hidrógeno cada 100 gramos, la cantidad que tengo de azufre cada 100 gramos y la cantidad que tengo de oxígeno cada 100 gramos. Esto es la composición centesimal, o sea, cada 100. O lo que es lo mismo, podemos hablar también de porcentaje. En vez de en gramos, podemos decir que de la molécula de ácido sulfúrico, el 2,041% es hidrógeno, el 32,65% es azufre y el 65,31% es oxígeno, ¿sí? Porque como es cada 100, ¿sí? Los porcentajes son cada 100 de la palabra por ciento, o sea, por 100, ¿sí? Muy bien. Continuemos entonces. Vamos a seguir entonces con los segundos puntos que les prometí de los primeros parciales. Bien, dice así. Se dispone de una solución formada por glucosa y me da la fórmula molecular de la glucosa y agua, ¿sí? Una solución. Glucosa mezclada en agua. La glucosa se disuelve en agua, ¿sí? Forma una solución. ¿Cuál o cuáles de las afirmaciones siguientes es o son correctas, ¿sí? Y dice así. El primero, este es algo discutible, ¿sí? Vamos a charlarlo un poquito. La composición centesimal de la solución no varía con la temperatura. O sea, si yo estoy trabajando con la composición centesimal de esto, ¿sí? O sea, y la calculamos nosotros, ¿no? La composición centesimal tenemos 5% de hierro, 25% de agua, 70% de plomo. Y nosotros variamos la temperatura, no va a variar la composición centesimal, ¿sí? Porque no va a variar las masas de cada una de las sustancias que forman mi sistema. Pero acá estamos hablando de una solución. Entonces ahí es donde empieza
el dilema, ¿sí? Supongamos, no me gusta el tema de cómo está redactado. Supongamos que yo tengo, como dice en el ejercicio, una solución que está formada por agua y glucosa en este caso, ¿sí? Con toda la glucosa disuelta en agua. Si yo varío la temperatura y no va a cambiar la cantidad de glucosa y la cantidad de agua que yo tengo en mi sistema. Por lo tanto, la composición centesimal no va a cambiar. Pero supongamos que yo tengo una solución de agua y glucosa y la solución, ¿sí? Está saturada y además de estar saturada hay glucosa, ¿sí? Todavía sin disolver, que eso puede pasar. Es cuando ustedes al café le ponen demasiada azúcar y les queda azúcar en el fondo. ¿Qué pasó? A esa temperatura que estaba el café, ¿sí? Se saturó esa solución y el exceso de azúcar, o en ese caso de sacarosa, ¿sí? Quedó precipitado en el fondo. Ahora bien, lo que ustedes tienen que saber es que la saturación, ¿sí? Va a depender siempre de la temperatura. O sea, hay soluciones que cuando yo subo la temperatura aumenta va a aumentar la concentración y va a aumentar, sí, aumenta la curva de saturación. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que yo puedo disolver mayor cantidad de soluto en la misma cantidad de solución, ¿sí? Hay otras que es al revés, pero por lo general la solubilidad aumenta con la temperatura. Entonces, volviendo al punto, si yo tengo una solución de agua y sacarosa, supónganse que está saturada, ¿sí? Y yo aumento la temperatura, entonces va a pasar que parte de la glucosa que está precipitada va a disolverse en la solución. O sea que va a aumentar la concentración de la solución, va a aumentar la cantidad de glucosa. Al aumentar la cantidad de glucosa, pero para permanecer constante la cantidad de agua, ahí sí va a cambiar la composición centesimal, ¿sí? de mi solución, que es lo que me están preguntando. Otra cosa que puede pasar, bueno, que se empiece a evaporar agua. Al evaporarse agua, ¿sí? La concentración va a aumentar de mi solución, por lo tanto va a cambiar la composición centesimal. Pero acá la afirmación es la composición centesimal de la solución no varía con la temperatura y no está tomado, ¿sí? Como opción correcta. O sea, lo que me está diciendo es que sí varía con la temperatura. Y yo me atrevo a decir que la afirmación tendría que decir la composición centesimal de la solución nunca varía con la temperatura, ¿sí? O siempre varía con la temperatura. O sea, para que sea verdadera, ¿sí? Tendría que decir a veces varía con la temperatura, ¿sí? Bueno, la fórmula empírica de la glucosa es CH2O, sería la siguiente opción. Y bueno, la fórmula molecular es así, ¿sí? O sea, la molécula de glucosa está formada por 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno, ¿sí? Esta es la fórmula molecular. Pero la fórmula molecular puede ser simplificada, en este caso por 6, ¿sí? Todos los números pueden ser divisibles por 6, dándome lugar a la fórmula empírica. Si yo divido a todos por 6, me queda así y coincide con lo que me están dando. O sea que la fórmula empírica surge de simplificar la fórmula molecular. ¿Siempre se puede simplificar? No. Cuando no se puede simplificar, la fórmula molecular va a ser igual a la fórmula empírica. En este caso, la afirmación es verdadera, ¿sí? Siguiente afirmación. El volumen de la solución es una propiedad extensiva de la misma. Bien. Eso lo conversamos al principio, el volumen es una propiedad extensiva, ¿sí? Así que es verdadera, la afirmación es correcta. Y por último, la mezcla está constituida por una sustancia simple y una compuesta. Bueno, ¿cuándo una sustancia es simple? ¿Cuándo una sustancia es compuesta? Una sustancia es simple cuando está formada por un solo elemento. Por ejemplo, las sustancias diatómicas, ¿sí? El cloro, la molécula de cloro está constituida por 2 átomos de cloro, la de bromo por 2 de bromo, ¿sí? La de hidrógeno 2 de hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, yodo, flúor, ¿sí? Son todas moléculas diatómicas y además son sustancias simples. En cambio, la molécula de agua está constituida por 2 elementos, es una sustancia compuesta, lo mismo la glucosa que está formada por 3 elementos, ¿sí? Así que es incorrecta la afirmación porque las dos sustancias
son compuestas. Muy bien, vamos al siguiente punto. Dice así: se dispone de una solución formada por agua, ácido acético y cloruro de sodio. ¿Cuál o cuáles de las afirmaciones siguientes es o son correctas? La sustancia cloruro de sodio está constituida por moléculas diatómicas. Bueno, la afirmación no deja de ser una cosa que es un sinsentido, ¿sí? Dice, es una mezcolanza de cosas lo que dice. O sea, primero, que la sustancia cloruro de sodio está constituida por átomos, no está constituida por moléculas, ¿sí? Está constituida por un átomo de sodio y está constituida por un átomo de cloro. Y de hecho, esos dos átomos están unidos, pero no están formando una molécula, están formando, ¿sí?, un compuesto iónico. En el caso de los compuestos iónicos no se puede hablar de moléculas. Cuando los compuestos son iónicos, cuando existe una diferencia de electronegatividad muy grande entre los átomos, ¿sí? Entonces, en vez de formar moléculas, los compuestos forman lo que se conoce como redes cristalinas, ¿sí? Entonces, ya la afirmación, al decir moléculas, ya la afirmación es incorrecta. Y diatómicas, ¿sí?, no tiene nada que ver. Moléculas diatómicas son las que estábamos hablando acá, ¿sí? No, esta no, perdón, el agua no. El cloro, el bromo, el yodo, ¿sí?, el flúor, el nitrógeno, el oxígeno, son todas moléculas diatómicas. Así que recontra falsa esa afirmación. La composición centesimal de la solución varía con la temperatura. Bueno, la misma discusión que hoy, ¿sí? Yo diría varía a veces con la temperatura. Bueno, lo dejamos eso. Está tomado como verdadero, como bien, y está corregido aparentemente según la grilla como bien esto, ¿sí? Al mezclar agua con cloruro de sodio, siempre se obtiene una mezcla homogénea. Bueno, esta afirmación es falsa. Si bien el cloruro de sodio se disuelve en agua formando una mezcla homogénea, todo va a depender de la cantidad de cloruro de sodio que yo coloque a la masa que tenga de agua, porque puede pasar que la solución se sature y el exceso precipite, ¿sí?, el exceso de cloruro de sodio. En ese caso, si precipita el cloruro de sodio, voy a tener un sistema con dos fases, ¿sí?, la fase del agua salada y la fase del cloruro de sodio precipitado. Por lo tanto, el sistema va a ser heterogéneo según lo que discutimos hoy. Por lo tanto, como dice siempre, la afirmación es falsa. Y por último, la fórmula empírica del ácido acético coincide con su fórmula molecular. Veamos, el ácido acético, ¿sí?, o vinagre, es un compuesto orgánico. Ustedes no van a ver compuestos orgánicos, solamente es este jueguito. Vamos a simplificar por 2, queda carbono, hidrógeno, 2, oxígeno, ¿sí? Y esta es la fórmula empírica del ácido acético. En este caso no coincide, ¿sí?, porque son distintas la fórmula molecular de la fórmula empírica. Así que la afirmación también es falsa. Bueno, hagamos el punto 2 del último parcial de acá y con eso redondeamos nuestro video, así pueden descansar de escucharme. Dice así, chicos: a 20 grados Celsius y a una atmósfera de presión, ¿sí?, una mezcla homogénea contiene 300 mililitros de 1,2-etanodiol y me da la densidad del etanodiol y 200 gramos de agua. Calcular el porciento masa en masa del 1,2-etanodiol de la mezcla. Bueno, acá aparece lo que llamamos el porciento masa en masa, que es una de las formas que se utiliza para expresar las concentraciones en las soluciones. ¿Qué es el porciento masa en masa? No es otra cosa que el porcentaje de soluto que hay en la solución, ¿sí? ¿Cuánto representa el soluto de la solución? También se define como los gramos de soluto que hay cada 100 gramos de solución, ¿sí? Bien. Entonces no deja de ser otra cosa que un porcentaje, ¿sí? Vamos a anotar los datos, vamos a hacerlo acá. Tenemos 300 mililitros de 1,2-etanodiol. El tema es como yo lo que quiero es el porciento masa barra masa. Yo al soluto, ¿sí?, y a la solución, ¿sí?, la voy a tener que tener ambos en gramos. En este caso, como me están pidiendo el porciento masa en masa del 1,2-etanodiol, el 1,2-etanodiol va a ser el soluto, ¿sí?, y los 200 gramos
van a ser, ¿sí?, el solvente. Ustedes me dirán, 200 gramos de agua son 200 mililitros. O sea, yo tengo más de 1,2-etanodiol que de agua. Entonces, según las definiciones que aparecen en muchos libros, incluida la definición que aparece en el libro Temas de Química General de la Universidad de Buenos Aires, de UDEBA, que se los recomiendo porque es un muy buen libro y les viene muy bien para química de CBC, ¿sí? Incluido en este libro, define que el soluto va a ser el que está en menor cantidad. Y en menor cantidad en este caso es el agua. Yo podría considerar que el agua es el soluto y el 1,2-etanodiol es el solvente. Pero como en el enunciado me pide calcular el porciento masa en masa de 1,2-etanodiol, me está indicando que el 1,2-etanodiol va a ser el soluto. Y como lo necesito en gramos, entramos nuevamente en el concepto de densidad, ¿sí? Que me va a permitir siempre la densidad transformar una masa de una sustancia en un volumen de esa sustancia o al revés, ¿sí? Un volumen en una masa. En este caso yo tengo un volumen, tengo la densidad y lo quiero transformar en gramos. Quiero ver qué masa tienen 300 mililitros de esta sustancia. Entonces la densidad me dice que es 1,1 gramos sobre mililitro. Uy, me salió cualquier cosa acá. Bueno, mililitros igual a la masa sobre 300 mililitros. 300 mililitros pasan multiplicando y ahí obtenemos la masa. Simplificamos, multiplicamos y tenemos la masa y con eso vamos a poder calcular el porciento masa en masa que nos están pidiendo. Muy bien, 333, sí, que cuenta más tonta que hice, perdón. Bien, esta es la masa de nuestro soluto. Si nosotros tenemos 200 gramos de agua y 200 gramos de soluto y sumamos esto, nos va a dar 533 gramos de solución, ¿sí? La solución es la suma del soluto, de la masa de soluto y la masa de solvente. Entonces, si yo tengo en 533 gramos de solución, tengo 333 gramos del 1,2-etanodiol, y quiero saber en 100 gramos de solución cuánto tengo de 1,2-etanodiol. Y esa va a ser la respuesta, chicos. Bien. Me da 62,47, 62,47,8. Voy a redondear este 7 a 8, ¿sí? Perdón, este 6, este 6,5, lo redondeo hacia arriba y me queda 62,48. Igual, bueno, esto sería en gramos, la respuesta sería 62,48% masa barra masa, ¿sí? Igual ustedes no se compliquen tanto con el tema de las cifras, de los redondeos y demás, porque el margen que los profesores usan en su grilla para corregir, ¿sí?, es bastante amplio. Supónganse que el que corrige, ¿sí?, tiene en su grilla, vamos a suponer que este fuera la respuesta, ¿sí?, exacta. Bueno, entonces ellos ponen, por ejemplo, entre 61 y 63, por ejemplo. Si su respuesta está dentro de estos valores, se toma como válido. Y el margen es bastante amplio, ¿sí? Tienen que redondear muy mal como para que no les dé dentro de los parámetros que tienen los profesores para corregir. Así que bueno, dicho esto, terminamos nuestro video del día de hoy, ¿sí? Así que estamos en contacto en el curso paralelo de química, donde, bueno, ya vayan practicando, ¿sí? Les voy a ir dando más ejercicios ya de primeros parciales. Y bueno, les mando un saludo grande, nos estamos viendo en el siguiente video, si no. Un saludo grande, chicos. Chau, chau.